Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador. Desde aquí, desde Vergara 33 para el mundo, a través del www.libertador.com.uy. Hoy, como todos los martes, columna de literatura con María García Marichal, que nos está acompañando. Y el sueño que... Mira, cuando llega el frío, el sueño viene. Estoy viejo, creo, ¿no? No, es el letargo lógico. Los humanos tendríamos que hibernar, como Sí. los osos. Buenos Sí, días, sí, Carlos. sí. Buenos días, audiencia. Tendríamos que hibernar, claro. Bueno, puede ser, o si no, sentarte a escuchar radio frente a una estufa, que también está bueno. Bueno, eso le podemos decir a nuestra audiencia. Sí, que lo haga, por supuesto. que aprovechen. Por supuesto. Bueno, las vías de comunicación, como siempre, 091-99-1210 a través de WhatsApp o de Telegram, más 598 si está fuera del país. Más 598-091-99-1210. Ahí pueden mandarnos sus mensajes, bueno, algún escritor que quiera que hagamos. Quieren que entrevistemos a algún escritor uruguayo, también nos pueden decir por ahí. Sos escritor, tenés una obra, escribinos ahí y con mucho gusto te vamos a estar invitando al programa. No importa de qué país sos, no importa porque lo hacemos vía Zoom, tenemos la forma de poder hacerlo, así que pueden acercarse también y bueno, poder ver el contenido, ya les dije, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde ahí van a encontrar todo. Y nosotros felices, por supuesto. Por supuesto, de hacerlo. por supuesto, pero si quieren presentar un libro o lo que sea, sos profesor de literatura, querés hablar de algún tema, escribinos y vemos cómo podemos hacer de esta columna también que sea parte mucha más gente. Enriquecerla, Por enriquecerla, que siempre está bueno. Sí, por supuesto. Contanos, María, ¿qué vamos a tener Hoy vamos a viajar lejos, Bien. pero no solamente en el espacio, vamos a viajar lejos en el tiempo, Muy bien. porque nos vamos a ir al Imperio Romano, Uh, unos años antes de Cristo. muy bien. Vamos a hablar de un exquisitísimo poeta que fue el modelo de los poetas hasta bien entrado, creo que hasta el día de hoy, pero hasta bien entrado el romanticismo. Estamos hablando de Virgilio. ¿Te acordás de Dante? Sí, por supuesto. El guía de Sí. Dante, el guía quien lo lleva por el inframundo y quien lo hace conocer el más allá. Por los círculos del Los infierno. círculos del infierno. Pensar que el círculo séptimo es el más frío de todos. Sí. ¿No? El infierno no arde Sí. tanto. Se llamaba Publio Virgilio Marón, Muy bien. o Publio Virgilio Marón. Fue poeta romano, aunque había nacido en la Galia Cisalpina. Es decir, estamos hablando de lo que actualmente es Francia. Ahí está. De este lado de Estaba los, tratando de ubicarme en el mapa y sí. de este lado de los Alpes. Ahí va. Transalpina o Trasalpina es del otro lado de los Alpes. Bueno, la Francia, la Galia, Sí. que termina, digamos, en los Alpes que separan de Italia, ¿verdad? De Suiza. Es el autor de la Eneida, uno de los libros más hermosos que yo he leído en mi vida. Yo sé que digo, uno de los libros. Lo que pasa es que a mí me encanta Claro. leer, pero creo que la Eneida, dentro de los clásicos, mira que la Ilíada es hermosa, Sí. la Odisea es estupenda, pero la Eneida a mí me conmueve profundamente. Me encanta. Ahora contanos por qué. Me entonces, encanta. Sí, ahora te voy a contar. La Eneida, las bucólicas, de allí que por sinécdoque, lo que es bucólico es todo lo que tiene que ver con el campo, con las tareas del campo, con la idealización del paisaje campesino. Por las bucólicas de Virgilio. Y las geórgicas o geórgicas. Nació el 15 de octubre del año 70 a.C. y falleció el 21 de septiembre del año 19 a.C.
Nació en la Galia Cisalpina, perdón. Me acordaba de la provincia Cisalpina. No, Cisalpina, y murió en Brindisi, actualmente Italia. Era hijo de Virgilius Maro y de Magia o Magia Polla. Su origen fue modesto, pero era tan inteligente, tan capaz, que no solamente sus padres, sino quienes lo conocían y tenían posibilidades de ayudarlo, le dieron todo el impulso para que él fuera escritor y para que aprendiera. Estudió retórica, lengua y filosofía griegas, fue a Cremona a estudiar, a Milán, estudió en Roma y en Nápoles. Era tan grande su creatividad, tan amplia su inteligencia, era tan vasto su conocimiento, que Cayo Mecenas, Horacio, el poeta Horacio, y Octavio, que después sería el emperador Augusto, lo impulsaron para que siguiera estudiando y para que escribiera, pero para que además hiciera propaganda para el imperio. Sí, sí. No se da puntadas, sino se hace un nudo Obviamente. antes. Y los romanos de política saben. Por favor, ahí estamos nosotros heredando de ellos. Fíjate, Cayo Mecenas, es justamente la palabra mecenas, otra vez por sinécdoque, se utiliza para, digamos, definir a todas aquellas personas que ayudan, que colaboran, principalmente de manera económica, a quien tiene, a un artista que considera que tiene futuro. El mecenazgo procede de aquí. Cayo Mecenas fue quien primero impulsó a Virgilio. En su primera obra, Las Bucólicas, de las que yo traje acá un fragmento para no leer nada de la Eneida, así van a buscarla, la Eneida, que está en todas las bibliotecas. Las Bucólicas, decíamos, estaba influenciado por los idilios del poeta Teócrito. Virgilio escribió sobre la tradición pastoril, la tradición campestre, pero fue muy original en el sentido de que buscó, aplicar en esa obra conocimientos que tenía de lugares, conocimientos de personas que vivieron en la época. Es decir, no hizo algo absolutamente anónimo, sino que trató de referenciar con personas que conocía, con lugares que conocía, con situaciones que se estaban dando en el imperio. Pero además, como te decía, se le benefició para que también fuera un propagandista del imperio. Y si el imperio le estaba facilitando todo para que estudiara y escribiera, imagínate si no lo iba a hacer. Claro. Sí. Escribió las Geórgicas animado por su mecenas, justamente. Fue una forma de propaganda política del Imperio Romano. En estos poemas de las Geórgicas, Virgilio escribió a la belleza de la vida campesina, la agricultura, la ganadería y la apicultura. No nos olvidemos que la miel era un producto sumamente valioso y además, sobre todo entre las clases más privilegiadas, era lo que endulzaba. Sí, sí. Y en aquel momento no existían los azúcares. Entonces la miel era lo dulce. Y fuera de los apicultores y de los agricultores que tenían abejas, la apicultura era principalmente para las clases más favorecidas, ¿no? Su máximo exponente literario, por supuesto, en apoyo del imperio, es la Eneida. Maravillosa. Se le pidió que escribiera una obra a semejanza de las epopeyas de Homero, que fuera como la Ilíada o la Odisea. Entonces, ¿qué hizo Virgilio? Tomó a un héroe de la guerra de Troya, Eneas, e hizo toda una historia alrededor de él. Parte de la historia era contada por quienes oralmente transmitían, ¿no? Sí. Aquellas obras que eran poéticas. No nos olvidemos de los aedos, por ejemplo, que iban cantando los distintos poemas que hablaban justamente de hechos como las guerras, los enfrentamientos, las batallas, ¿no? Literatura épica. Entonces toma a Eneas y con parte de lo que él conoce, porque lo han cantado, y con parte de su propia invención, hace una obra estupenda. Eneas huye de las últimas batallas de Troya cuando ve que está todo perdido. Entonces lleva sobre sus hombros a su padre, que es un anciano, Anquises, y de la mano a su hijo Ascanio. Entonces es el héroe por antonomasia. Claro, claro.
está salvando a su padre, Sí, la sí. generación anterior, y a Y su hijo, la generación que viene. Lo simbólico Sí, 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 el simbolismo. de que este tiene. hecho es impresionante. Estamos hablando de un hombre que está haciendo una propaganda para el Imperio Romano. Entonces estamos hablando de valorar a los antecesores, la heroicidad del presente y lo que viene en el futuro. Era un gran publicista. Ah, no hay duda. Hoy en día tendría todos los premios. Sí. Estaría, si fuera uruguayo, estaría en el exterior hace mucho tiempo, ¿no? Realmente era un gran publicista. Entonces, influenciado por Lucrecio, como decíamos, por Teócrito, por Apolonio de Rodas, que eran poetas muy destacados, él hace algo muy original. Esta trama histórica del héroe Eneas con su padre y su hijo, lo que logran reunir a la flota y que salen de Asia Menor, de donde estaba Troya, buscando las distintas tierras donde tenían que desembarcar aquellos que habían estado luchando en la guerra. Entonces tienen que recorrer Tracia, Creta, no nos olvidemos que Creta es además la cuna de la civilización griega, Tunisia, lo que hoy es Tunisia, Cartago, ¿verdad? La Cartago de los romanos, sobre la que después destruyeron porque crecía muchísimo y se dispersó Sal, posteriormente para que no volviera a ser productiva. Cartago está en lo que hoy es Tunisia. Y allí, bueno, justamente tenía que llegar la flota de Eneas. Y Sicilia, hasta que llegara a su tierra, ¿no? A su tierra que justamente es la península itálica. Pero en el camino le pasan muchas cosas. Hay enfrentamientos, tiene momentos en los que Eolo, el dios de los vientos, le va a castigar mucho la flota, mucho los barcos. Y además conoce en Cartago a su reina, Dido. Incluso hay una cantante, no la he escuchado hace mucho tiempo, una muy buena cantante de los últimos. Sí, Dido. Dido, le decía Sí. en inglés Dido, pero en realidad es Dido. Sí. El nombre es Dido, que corresponde a la reina de Cartago en la época Mirá. de Eneas. El romance entre Dido y Eneas está reconocido por poetas hasta el día de hoy. Sucede que Eneas quería irse y Dido no quería que se fuera. Estaba muy enamorada de Eneas, pero no voy a hacer spoiler. No voy a decir qué pasó. Entonces quiero que que lo lea. que lo lea, que lo vuelva, y yo que lo vuelva a leer, porque la Eneida es realmente hermosa. Es hermosa. Es sumamente musical. Claro, no nos olvidemos que está escrita en latín y para los idiomas romances como el castellano, el español, el francés, el portugués, el rumano, son es llega mucho a nosotros, porque nuestras raíces casi todas son latinas. Claro. Por lo menos la mayor parte de ellas. Cuando Eneas parte, bueno, lo voy a hacer al spoiler. Dido se suicida. Dido se suicida porque estaba tan enamorada que quería que él fuera su rey y él sigue adelante. Llega a Italia, Eneas, se enfrenta a una guerra con el rey de los Rútulos, se llamaba Turno, no tiene nada que ver con el turno matutino y el turno vespertino, se llamaba Turno, el rey de los Rútulos, vence y se le otorga la mano de la princesa Lavinia. Por lo tanto, que es princesa de la región del Lacio, por lo tanto Eneas queda instalado como héroe del Imperio Romano, porque va a estar en la región del Lacio. Y se dice que su hijo va a ser el fundador, justamente Ascanio, va a ser el fundador de Roma. Y queda establecido, según la obra de Virgilio, que los romanos son del linaje de Eneas. Claro. Es de alguna manera Sí. enaltecer al Imperio Romano y a todos los romanos, claro, nada menos que de un héroe, de Eneas. Forman parte de ese linaje. Decime si no es una propaganda. Sí, es terrible propaganda. Es impresionante. Sí. Pero vos sabés que cuando veamos algunas creaciones egipcias vamos a ver que ya los egipcios tenían también una propaganda impresionante. Bueno, siempre se usó tener un baluarte, un héroe, digamos. Claro. Si no lo tenemos, lo inventamos. Lo inventamos. Si no lo tenemos, lo inventamos. El héroe tiene que estar porque va a ser nuestro modelo. Sí. Y va a ser a quien queremos seguir. Con respecto a la obra de este grande de la literatura de todos los tiempos, se consideró, como te decía, hasta bien entrado el romanticismo, a su versificación como perfecta. O sea, era el maestro de los poetas, Virgilio, tanto en la métrica como en la musicalidad. En realidad, la Eneida, ya que hacemos spoiler, vamos a hacerlo hasta el final, no fue concluida. Él quería seguirla,
pero tuvo que hacer un viaje. Mirá vos lo responsable que era. Quería que los escenarios geográficos, los pueblos y ciudades que había visitado Eneas fueran absolutamente realistas en su obra. Entonces viajó para conocer más y se enfermó. Se enfermó muy mal, tanto que cuando murió sin concluir la Eneida, y le pidió a sus discípulos, a sus amigos, que también eran sus estudiantes, sus alumnos, que la quemaran, porque él la consideraba imperfecta. Sin embargo, lo que hicieron sus amigos y estudiantes y alumnos fue salvarla y presentarla en honor a su maestro y también porque era una obra pedida por el emperador. Octavio Augusto, el emperador Augusto, quería tener la obra de Virgilio y para él fue muy importante. De ahí que se la entregaron. Claro. Así que la Eneida, sin terminar, es esta obra magnífica que conocemos y que vos la lees y está completa. Pero él quería hacerla más extensa y que fuera todavía más brillante. Estamos hablando de un gran poeta. Esta locura de los escritores que quieren quemar sus obras. Ernesto Sábato, que todo iba a las llamas. Todo lo de Ernesto Sábato iba a las llamas. Decir que tenía a Matilde que salvó. Sí, pero hemos tenido unos cuantos, hemos hablado de unos cuantos escritores que han querido destruir sus obras. Sí, hubo muchos de ellos que querían quemar. Kafka. ¿Sí? Sí, muchos. Otros los escondían. Tenemos a Jane Austen, por ejemplo, a Emily Dickinson, que escondían. Bueno, en este caso también era porque eran mujeres, porque no publicaban, porque no las tenían en cuenta. Voy a leer algo de Virgilio, si vos me permitís. Por supuesto. Y si la audiencia quiere escuchar. Quiero aclarar algo. Esto está versificado y traducido para esta versificación, con esta métrica, ¿no? Si nosotros leemos en latín, yo no sé pronunciarlo porque he estudiado algo de latín, pero no sé pronunciarlo. Además, hace muchos años que estudié. Voy a ver si lo retomo. Podría leerlo y quien sepa lo puede leer en latín. Y además es muy comprensible. Sí, es un poco como lo que pasa con la Divina Comedia, ¿no? Cuando vos querés leer la Divina Comedia en nuestro idioma y escuchás digamos, los versos en italiano, cambia totalmente. Totalmente. ¿No? Tiene nada que ver para el oído. Sí, claro. No tiene nada que ver para el oído, porque además la Divina Comedia es maravillosamente musical. Entonces, ¿qué sucede? En estos casos a veces es mejor leerlo en prosa. Pero lo que encontré, que era una traducción hecha a partir de la obra en latín, y aparecía en latín y en castellano, es que lo que voy a leer acá. Y se trata justamente de las bucólicas. Es un fragmento chiquitito de las bucólicas. Aquí hay un diálogo entre Melibeo y Títiro. Bueno. Entonces empieza Melibeo y Títiro. Melibeo, bajo una haya coposa recostado, rústicos sones con tu avena ensayas, mas los fértiles campos hoy nosotros dejamos desterrados de la patria. Y Amarilis decir al bosque enseñas, tú feliz a la sombra de las ramas. Títiro contesta, Melibeo, tal ocio un dios me ha dado, que un dios ha de ser siempre para mi alma. La sangre de un cordero de mi aprisco harto frecuente bañará sus aras, que por el errar pueden mis ganados, y yo mismo tocar mi agreste flauta. A lo que Melibeo, en verdad no te envidio, mas tu dicha del campo todo en la inquietud me pasma. Llevo enfermo mis cabras a lo lejos, y a esta conduzco, Títiro, con ansia, porque parió entre aquellos avellanos gemelos de mi grey en la esperanza, que dejo abandonados en las piedras. Recuerdo, si mi juicio no me engaña, que heridas las encinas por el rayo, con frecuencia anunciaron la desgracia, y del roble en el hueco la corneja. Oh, Títiro, ese dios, ¿cómo se llama? Títiro. A esa que dicen Roma, Melibeo, necio, juzguéla igual a nuestra Mantua. Do vendemos las crías del rebaño como igual el cabrito es a la cabra, y el cachorro al mastín, así en mi mente lo pequeño a lo grande comparaba. Pero Roma, entre todas, la cabeza, como el ciprés entre los juncos alza. Melibeo. ¿Y cuál la causa fue de ver a Roma? Y Títiro responde, la libertad, que hoy torna sus miradas, aunque tarde hacia mí, cuando ya viejo, mi barba cae al afeitarme blanca,
Después de que Amarilis me tenía y mi amor Galatea desdeñara, cuando amé a Galatea de ser libre, de rico ser perdí las esperanzas, que aunque víctimas diera de mi aprisco y queso pingüe a la ciudad ingrata, jamás traje a mi choza a mi regreso, en las manos el oro en abundancia. Y Melibeo le dice, Amarilis, ya sé por qué los frutos guardaste tú en el árbol, e invocabas a los dioses. Títiro estaba ausente, fuentes, pinos y arbustos lo llamaban. Y Títiro, ¿qué hiciera yo? Jamás posible fuera dejar de ser esclavo en la comarca, ni dioses encontrar tan favorables. Allí conocí a César. Nuestras aras todos los meses en su honor humean, y él le dio esta respuesta a mi demanda. Maravillosa poesía, Sí. Propaganda espectacular. Roma la libre, Sí, sin lugar a dudas. Roma la Muy bueno. rica. Sí, Roma la bella. Virgilio, un poeta estupendo, realmente estupendo. El poeta que fue el modelo de los poetas, como decíamos, hasta el romanticismo y hasta el día de hoy, en muchos que son poetas clásicos. Mirá. Tienen a Virgilio como modelo. Bueno, muy interesante. Bueno, y para aquellos que quieren conocer un poco más sobre esto, sobre Virgilio o sobre... No sé si este autor lo han hecho o no. Sé que sobre autores griegos sí han hecho mucho. No, hay un canal de YouTube que yo lo recomiendo, no tengo ningún problema, que se llama Raíces de Europa. Ah, sí. Miren ese canal y van a encontrar este tipo de historias que es muy, pero muy bueno. Son en charlas, yo creo que son en universidades o lo que sea, y están filmadas y están llevadas por profesores con una calidad increíble. Una academicidad impresionante. Vos me lo recomendaste, yo he visto algunos, y como decías, para conocer más de estos autores que damos, por ejemplo, y vos planteabas una cosa que es cierta, en el liceo, Ujú. estoy hablando hace muchos años, se trabajaba autores griegos, entre ellos Sí, Homero, por sí, sí, supuesto, por pero además supuesto. se trabajaban latinos y se trabajaba Virgilio. Claro. Yo no sé si Virgilio se sigue dando, porque bueno, claro, hay mucho para trabajar. Viste que nosotros llevamos 4 temporadas Sí. y tenemos una inmensidad de autores para poder ver. Sí. De hecho, a veces me preguntas, ¿este lo hicimos? No Sí, me acuerdo. claro, porque realmente, más allá de que yo lo tengo registrado en mi cuaderno, el Sí. cuaderno de la radio, ¿no? Hay una cantidad de cosas que se me va pasando porque Claro. hay muchísimo para trabajar, pero los poetas latinos como Lucrecio, como Horacio, como Virgilio, estaría Sí. muy bueno que los vieran. Incluso se dice que Horacio fue el primer investigador de crímenes de Mirá la vos. historia. Qué interesante. Bueno, creo que Horacio, lo vi ahí en Raíces de Europa. Y bueno, después está, por supuesto, la parte griega está Claro. excelente. Mírenlo, por favor. Raíces de Europa se llama el canal. en YouTube. Y voy a investigar a ver si está Me Virgilio gustaría porque es muchas veces es como olvidado por las generaciones nuevas cuando ha sido el modelo de los poetas clásicos, te digo, hasta bien entrado el romanticismo y en algunos casos hasta el día de hoy. Bueno, muy bien. Gracias, María. María, vos tenés María. sueño. No. Los humanos tenemos que hibernar, vuelvo a decir. Sí, totalmente. Bueno, gracias y nos reencontramos la próxima. Por supuesto, un saludo muy grande a la audiencia.